Imagina tener millones de dólares, fama y todo lo que siempre soñaste, y perderlo en un abrir y cerrar de ojos por decisiones que parecían pequeñas en su momento. Hoy vamos a ver cómo 15 millonarios lo perdieron todo, y créeme, sus errores son más locos de lo que podrías imaginar. En este video vamos a explorar historias reales de personas que tocaron la cima del éxito financiero y la fama, solo para caer estrepitosamente por errores que cualquier persona podría cometer, si no presta atención. Vamos a analizar qué hicieron, cómo lo perdieron y, lo más importante, qué podemos aprender de ellos para no cometer los mismos errores. Prepárate porque algunas de estas historias son impactantes y otras simplemente absurdas. Empecemos con el primero de nuestros millonarios que perdió todo. Comencemos con un genio de la tecnología. Este empresario tenía una fortuna de cientos de millones. Todo iba viento en popa hasta que tuvo una idea que, según él, era revolucionaria. El problema: invirtió casi toda su fortuna en ella sin hacer una sola investigación de mercado. Cero. El resultado fue catastrófico. La empresa se hundió y él perdió prácticamente todo. Es increíble pensar que una sola mala decisión pudo borrar años de éxito. Nuestro siguiente caso es una estrella de reality shows. Fama, dinero, fiestas, lo tenía todo. Pero tenía un pequeño problema. Gastaba mucho más de lo que ganaba. Autos de lujo, mansiones que no podía permitirse, fiestas extravagantes. En pocos años las deudas lo devoraron. Tuvo que vender todo y aún así seguía debiendo más de lo que jamás tuvo. Una lección clásica sobre vivir por encima de tus posibilidades. Ahora, una historia de traición. Imagina confiarle todas tus inversiones a tu mejor amigo, tu amigo de toda la vida. Suena bien, ¿verdad? Pues este empresario lo hizo sin saber que su amigo era en realidad un estafador. Cuando el fraude salió a la luz, ya era demasiado tarde. Perdió su fortuna, su reputación y aprendió de la peor manera que el dinero puede corromper hasta las amistades más cercanas. Y por último, un magnate inmobiliario que se creía intocable. Ignoró las leyes fiscales, rompió contratos y pensó que las reglas no aplicaban para él. ¿Qué pasó? Se vio ahogado en demandas, multas millonarias y problemas legales que lo dejaron con las manos completamente vacías. La lección aquí es simple y poderosa. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Y esto es solo el calentamiento. En los próximos minutos veremos casos aún más extremos donde la arrogancia y las decisiones absurdas llevaron a millonarios a la ruina total. Quédate conmigo, porque lo que viene te dejará sin palabras. Empezamos con un joven genio de las startups tecnológicas. Hizo su fortuna muy rápido, pero la fiebre de las criptomonedas lo atrapó. Creyendo que había encontrado la fórmula mágica, apostó casi todo su capital sin diversificar. ¿El resultado? Una caída brutal del mercado y millones evaporados en cuestión de minutos. Es el ejemplo perfecto de arriesgar demasiado sin un plan B. Ahora, una superestrella del deporte. En la cancha era invencible y ganaba millones al año. Pero fuera de ella, su vida personal era un caos. Matrimonios fallidos, divorcios carísimos y pensiones alimenticias interminables se comieron su fortuna. El dinero desapareció incluso más rápido que su fama. Nuestra siguiente historia es la de un CEO de una exitosa cadena de restaurantes de lujo. Se embriagó de éxito y pensó que era infalible. Decidió expandir su negocio a una velocidad vertiginosa, sin una estrategia clara ni control sobre las operaciones. En cuestión de meses, lo que parecía una expansión soñada se convirtió en su ruina, obligándolo a vender su imperio por una mínima parte de su valor. Luego tenemos al heredero de una inmensa fortuna familiar. Podría haber vivido tranquilo toda su vida, pero se obsesionó con el juego. Casinos, apuestas deportivas, póker de altas apuestas. Poco a poco, la adrenalina de ganar lo consumió hasta que no quedó ni un céntimo. Su historia nos enseña que el dinero que llega fácil se puede ir igual de rápido. Finalmente, un magnate de la industria del entretenimiento que cometió un doble error. Descuidó su salud y sus finanzas al mismo tiempo. Problemas médicos inesperados se juntaron con una serie de malas decisiones financieras. La combinación fue letal y su riqueza se desvaneció, un duro recordatorio de que nadie, ni siquiera los más ricos, es invulnerable. Hasta ahora hemos visto cómo los errores financieros, el exceso de confianza y las malas decisiones personales pueden llevar a la ruina. Este millonario era un pionero en tecnología y tenía un patrimonio de cientos de millones. Sin embargo, decidió invertir en gadgets y startups que nadie entendía. La mayoría fracasó y su fortuna se redujo a casi nada. La lección: incluso los expertos pueden equivocarse si confían ciegamente en sus instintos. La historia del visionario que apostó todo a ideas futuristas y lo perdió es solo el comienzo. Otro magnate, esta vez de los medios de comunicación, construyó un imperio valorado en miles de millones. Su error fue una expansión agresiva y descontrolada, adquiriendo compañías sin una estrategia clara y acumulando una deuda insostenible. Cuando el mercado cambió, su conglomerado se derrumbó como un castillo de naipes, dejándolo con solo una fracción de su riqueza y una reputación manchada.
Este caso nos recuerda que el crecimiento sin control es una receta para el desastre, sin importar cuán grande sea tu imperio. Una empresaria de moda alcanzó fama y riqueza rápidamente, pero fue víctima de fraudes de terceros. Delegó demasiado en su equipo sin supervisar las finanzas. Resultado: perdió todo en un escándalo que arruinó su reputación y su patrimonio. Esto nos enseña que la confianza mal colocada puede costar millones. De manera similar, un joven prodigio de las criptomonedas amasó una fortuna de más de $500 millones en tiempo récord. Sin embargo, su éxito se basaba en una plataforma inestable y prácticas poco transparentes. Cuando la confianza de los inversores se evaporó de la noche a la mañana, su imperio digital se desvaneció, llevándose consigo los ahorros de miles de personas. La lección aquí es clara: la riqueza construida sobre cimientos frágiles es tan volátil como el mercado mismo. Un famoso inversionista inmobiliario tenía todo planificado hasta que empezó a tomar decisiones impulsivas basadas en rumores y emociones. Compró propiedades que nadie quería y vendió las que eran rentables por miedo a perder. Al final, su cartera se desplomó y la estabilidad que había construido durante años desapareció. Su historia se repite en la de una heredera que recibió una fortuna de varias generaciones. En lugar de preservar el legado familiar, se dejó llevar por el lujo desmedido y los gastos extravagantes. Aviones privados, yates y fiestas opulentas se convirtieron en su día a día, ignorando por completo cualquier consejo financiero. En menos de una década, la fortuna que tardó un siglo en construirse se había esfumado por completo, demostrando que el dinero no dura si no se gestiona con disciplina. Un empresario global fue acusado de violar regulaciones en varios países. En lugar de consultar expertos legales, trató de manejarlo solo. Demandas, multas y sanciones lo dejaron sin dinero. Su error: subestimar la complejidad del mundo legal cuando manejas millones en diferentes jurisdicciones. Otro caso es el de un magnate del petróleo que ignoró las crecientes advertencias sobre el cambio climático y las regulaciones ambientales. Se negó a diversificar sus inversiones, convencido de que los combustibles fósiles reinarían para siempre. Cuando los gobiernos impusieron impuestos al carbono y promovieron las energías limpias, el valor de sus activos se hundió. Su terquedad le costó su imperio. Una advertencia de que aferrarse al pasado puede llevar a la ruina financiera en un mundo que cambia rápidamente. Y ahora llegamos a los casos finales, donde la combinación de errores personales, financieros y sociales provocó pérdidas que parecen casi increíbles. Prepárate, porque estas historias te dejarán sin palabras. Nuestra penúltima historia es la de un magnate del entretenimiento que se creía intocable. Su fama era tan grande que pensó que su intuición era infalible, que su nombre por sí solo era una garantía de éxito. Empezó a tomar decisiones de inversión millonarias basándose puramente en su ego, escuchando amigos y aduladores que no tenían ni la más mínima idea de finanzas. Creía que podía convertir cualquier cosa en oro. El resultado fue una caída estrepitosa. Su imperio mediático se desmoronó, llevándose consigo su patrimonio personal y su reputación. Esta historia es un claro recordatorio de que la humildad es fundamental, especialmente cuando estás en la cima. El exceso de confianza es un veneno lento pero letal. Y llegamos al último caso, quizás el más trágico y complejo de todos. Se trata de un empresario que construyó su fortuna desde cero, con mucho esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, una vez que alcanzó el éxito, empezó a tomar un desvío tras otro. Fue una tormenta perfecta. Una mala gestión interna en su empresa, una adicción a las apuestas de alto riesgo que no podía controlar, relaciones personales tóxicas que lo distraían y agotaban sus recursos, y para rematar una serie de problemas legales que lo acorralaron. Lo impactante de su caso es que no hubo un único error catastrófico, sino una acumulación de pequeñas malas decisiones. Cada una por sí sola parecía manejable, pero juntas crearon un efecto dominó que arrasó con décadas de trabajo. Su vida se convirtió en un ejemplo extremo de cómo la falta de disciplina y los malos hábitos pueden destruir hasta el imperio más sólido. Ahora que hemos repasado las 15 historias, ¿qué podemos concluir? ¿Cuál es el hilo conductor que une a un inversionista imprudente con un heredero derrochador o una estrella de rock que confió en la gente equivocada? Lo que todas estas historias tienen en común no es la cantidad de ceros en sus cuentas bancarias, sino las decisiones desastrosas que tomaron y sobre todo cómo subestimaron las consecuencias de sus actos. Desde gastar sin pensar en el mañana, confiar ciegamente en asesores no cualificados, hasta apostar todo su patrimonio en una sola jugada arriesgada. Cada historia es un recordatorio brutal y necesario de que la riqueza es increíblemente frágil. No es una fortaleza impenetrable, es más como un jardín que necesita cuidado constante. A lo largo de esta serie hemos visto como 15 personas que lo tenían todo lo perdieron por completo. Lo perdieron por decisiones que en algunos casos podrían parecer pequeñas o insignificantes en su momento, pero que terminaron teniendo un impacto gigantesco y devastador en sus vidas. La gran lección que nos llevamos es clara y contundente. El dinero por sí solo no garantiza seguridad ni felicidad. La verdadera seguridad financiera proviene de la planificación, la prudencia, el aprendizaje constante y una profunda conciencia de los riesgos que siempre están presentes. Estos principios son esenciales.
sin importar si tienes $10 en el bolsillo o 10 millones en el banco. Espero que esta serie te haya parecido tan fascinante como a nosotros. Si te gustan estas historias impactantes que nos enseñan tanto sobre finanzas y la vida misma, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás nuestro próximo video, donde seguiremos explorando temas que te ayudarán a tomar mejores decisiones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video.